Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y en este episodio tengo como invitado a alguien a quien admiro mucho, que he estado siguiendo todo este año y que me da muchísimo gusto que me haya dado este espacio. Tico Pérez Grobas, muchísimas gracias. Sandy, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de volver a platicar contigo, que hace unos días estuvimos juntos también en otro formato. En otro espacio tuvimos esa oportunidad, te lo agradezco muchísimo y se los presento para los que no lo conozcan. Él es fundador de Empresas con Rumbo, de CICESO, y es cofundador de un podcast que se llama Con Rumbo Podcast y de un movimiento que le llaman Revolución RH. Él es psicólogo clínico, es consultor en cultura organizacional y en liderazgo, es speaker, emprendedor serial, entre muchas otras cosas que hace, pero básicamente mi interés para platicar con él el día de hoy y compartirlo con ustedes es hablar específicamente del tema del que trata mayormente este podcast, que es de resiliencia. Y es un tema que he visto que han estado manejando en sus podcasts, en sus lives, en lo que han estado haciendo y en toda la comunicación que están haciendo a través de Con Rumbo. Entonces, me encantaría, Tico, que pudiéramos platicar con este tema de devolverle la H a recursos humanos. Pongámosle la H a esta entrevista. Me gustaría que platicáramos sobre resiliencia personal y sobre tu experiencia personal este año, que sé que no ha sido fácil para nadie, pero en particular, bueno, tú has tenido algunas situaciones como empresario, como persona. ¿Cuáles son los limones que te ha tocado chuparte este año y que han tocado a nivel personal y como empresario en este 2020? ¡Wow! Qué padre giro el concepto de la H hacia lo humano de este año. Me encantó, Sandy. Pues yo creo que son varios. Así el primero, y además en orden de aparición, más bien fue de los últimos en aparecer, fue que me habían dado la noticia de que una de mis hijas, tenía una enfermedad terrible, ¿no? Y esto fue hace algunos días apenas, algunas semanas, y wow, todavía no lo proceso bien. Hace un par de días nos dijeron que ya no es esa enfermedad o alguna de esas que nos habían dicho. Ay, qué bueno. Entonces sí, puedo contar que ese limón venía también con un mezcalito. Así que tuve la fortuna de poder tener acceso a una de estas noticias que te cambian la vida, que te hacen reflexionar muchísimo, que te hacen replantear, o me llevaron a mí a replantear y me invitaron a replantear muchas cosas personales, no nada más de qué hago o cuánto tiempo hago lo que hago o con quién lo hago, sino mirar de otra manera incluso la explicación de qué hago aquí o la explicación de cómo fue que decidí tener a mis hijos y cómo estoy llevando mi vida. A ver, o sea, me ha tocado recibir la noticia de que mi mamá tuvo cáncer. Este mismo año al principio mi hermana también tuvo cáncer. Wow. Y al final mi hija parecía que tenía cáncer también, esa era la noticia. Así que me ha tocado vivir esas tres experiencias que son muy fuertes y que cada una, aunque se llama igual la enfermedad, tiene una resonancia bien distinta, ¿no? Digamos, en términos de limones, eran diferentes cítricos y cada una con una diferente posibilidad de amargarte la vida por momentos. Lo que más agradezco fue pues tanta gente alrededor, tanta buena energía, tantas vibras, tantos aprendizajes que se desprendieron de eso. Y me quedo también con esta posibilidad, Sandy, maravillosa, ¿no? De haber tenido acceso a una de estas noticias que nadie quisiéramos recibir, pero que una vez que la recibimos, no te puedes quitar. No te puedes quitar y hay de muchas opciones. En mi caso, con todo el apoyo de mi pareja, de mis amigos, de mi familia, de tanta gente, no sabes qué maravilloso eso. Son noticias que van a llegar tarde o temprano, se nos van a morir nuestros seres queridos y nos vamos a morir nosotros también. Y entonces tener una palpadita de cómo va a ser en realidad la vida cuando pase una de estas decisiones a las que les tengo tanto miedo. Pude estar ahí, pude tocarlo, pude vivirlo, pude llorarlo, pude cruzar la puerta del Teletón como paciente o como papá de una hija como paciente. Y
hoy puedo decir después de estas 4 semanas, 5 semanas, que definitivamente pues algo muy distinto, es algo muy cambiado. Todavía no alcanzo a asimilarlo, insisto, lleva 2 días que nos dijeron que ya después de cientos de estudios que no era, Bendito sea pero Dios. me encanta la posibilidad de haber aprendido, de haber podido vivir eso sin tener que pasar por todo el proceso que seguía, ¿sabes? Es como, híjole, todavía no alcanzo a encontrar esa metáfora, pero fue como haber recibido un gran regalo, ¿no? Haber tenido justamente la posibilidad de tener un gran regalo sin necesidad de pagar el precio. Suena muy burdo el término de pagarlo, pero la verdad es que estoy muy agradecido con haber tenido esa experiencia en mi vida en este momento. Wow. El rozar la posibilidad y el durante unas semanas estar ahí parado, ¿qué regalos te trajo, Tico? Estos regalos, ¿cuáles podrías verbalizar que son como los más grandes que te dejó esta experiencia? Insisto, son varios, es muy fresco todavía, ¿no? Justamente estoy en estos días como con la necesidad de irme un par de días, de apagar la computadora, de apagar toda la señal, de desconectarme y poder bajar todo eso, porque siento el cuerpo muy distinto desde que recibí la noticia de que estaba bien, pues tiene un proceso de recuperación de otras cosas, pero ya mucho más sencillo. Y fue como un descanso y me empiezo a dar cuenta todo lo que no pude procesar, lo que no pude ver, porque además me tomó en medio de una parte increíble laboral, profesional, en un momento top de mi vida. Entonces no podía tampoco bajarme de esa inercia. Y entonces en los aprendizajes y las enseñanzas tuvo que ver muchísimo, y suena muy trillado, pero con la posibilidad de saber, Sandy, ¿no? Si tuvieras solamente una semana para seguir viendo a tu ser querido con buena salud o en buen estado, ¿qué harías, no? ¿Cómo te dormirías con tu hija si fueran sus últimos días? También si decidiría o seguiría decidiendo pasar la misma cantidad del tiempo haciendo lo que hago. En este sentido, sabes que para mí lo profesional no es profesional, sino es existencial. Claro. Pero de pronto cuando llegó este momento volteé para atrás y me di cuenta que también por seguir mi pasión, mi vocación, mi razón de vivir, mi propósito, explicando que era en gran medida para ofrecérselo a mis hijos, pues me di cuenta que no estuve el tiempo que me hubiera gustado si hubiera sido el último día, ¿no? Si hubieran sido las últimas semanas. Pasé por ese arrepentimiento, esa culpa, esa pregunta de si hubiera sabido que solamente iba a vivir 11 años, ¿hubiera hecho lo mismo? El regalo es ese, Sandy, no, definitivamente no. Haría cosas distintas. Ahora estoy empezando a ver cómo lo puedo aterrizar, cómo lo puedo llevar. Me encantó. Otro regalo fue sentir a mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Tan presentes, a mis papás. Fue todo un tema, no quiero entrar en muchos detalles, pero en medio del diagnóstico de cáncer nos piden, tenía las defensas muy bajas y entonces, por ejemplo, me tuve que ir a vivir, bueno, me iba a empezar a ir a vivir a casa de mi ex esposa para poder estar solamente los dos con mi hija. Entonces, imagínate incluso ese escenario, ¿no? De tener que volver a vivir con la persona con la que habías decidido no estar después de una relación larga y ese caos. Y de pronto al día siguiente, Sandy, le diagnostican a ella coronavirus. Uf. Y entonces, pues córrele, y entonces nos venimos a encerrar en un cuarto en donde vivo con mi pareja, con mi bebé, y mi hijo más grande no podía venir tampoco, no podía estar cerca de su hermana porque era un foco de infección. Entonces, todo un caos, ¿no? Toda esta prisa de poder decir, es que es en serio, que parecía que el año estaba difícil, parecía que había adversidades, y sé que para mucha gente esto ha sido mucho peor que lo que yo les cuento. Pero el darnos cuenta, o el darme cuenta en particular, ese otro regalo, de todo lo que sí hay, ¿no? De todo lo maravilloso que sí tenemos, de que incluso la forma de poder enfrentar esto preparados de muchas maneras, ¿no? Con el vínculo con mi hija, con la fortaleza familiar, con un grupo de amigos increíbles, con unos compañeros de trabajo que me cubrieron sin que se sintiera que yo estaba en otro mundo. O sea, tantas cosas de lo que puedes ir haciendo y tejiendo en los meses pasados, pues que hoy lo valoro, lo agradezco y tengo muchas, muchas ganas. Yo creo que ese es de mi principal regalo, de trabajar mucho más en mis relaciones. Soy una persona que tiene mucho contacto con muchas personas, que me encanta conocer, aprender, preguntar, pero, pero es muy raro que me vea físicamente con la gente, por ejemplo, ¿no? Para mí otro aprendizaje en esta pandemia fue eso, ¿no? Puedo estar con tanta gente como ahorita, padrísimo contigo, me fascina, y así estoy todos los días. Y cuando no había pandemia, como que había un momento en la relación que decían, oye, pues es que no nos hemos visto, no hemos frecuentado, no hemos vuelto a no sé qué. Yo, pues no, como
O sea, esa forma de relación para mí está bien y no es que sean relaciones superficiales. Para mí esto es es muy profundo lo que estoy contando. Para mí es Claro. importante y te lo cuento así, pero no necesitamos irnos a cenar mañana ni pasado para poder decir tengo una relación con Sandy, ¿no? Para mí es importante este vínculo, pero esta es mi forma de. Ahora me doy cuenta que al momento de sentir algo así, en donde tampoco podían venir a mi casa, o sea, en todo este tiempo no pude ver a nadie, pero un mensajito, el envío de un pastel, de unos chocolates, las muchas maneras que hay para hacerte presente sin necesidad de estar físicamente o de tener que detener la vida. Me quedo con eso, me quedo con la gran curiosidad de cómo voy a poder conquistar ahora eso de, a ver, sin tener que cambiar toda mi vida, porque va a ser bien difícil que cambie mi personalidad y mi forma, pero sí tenía ganas de estar más cerca de la gente y estaba muy conforme con que no había una buena manera para poderlo hacer, y hoy confirmé con todo lo que me dieron y me cuidaron que hay infinitas formas de hacerlo. Qué regalazos. Sé que a nivel también profesional, al principio del año, también, pues Ay, sí. como a muchos les pegó en su emprendimiento, en sus empresas, ahí cómo te fue y cómo pudiste echar mano de lo que enseñas, porque a veces es bien diferente vivirlo en carne propia, ¿no? Digo, te lo digo porque me pasa, ¿no? Que uno es en casa del herrero asadón de palo, ¿no? O farol de la calle oscuridad en tu casa. Sí. Bueno, es lo que a mí me pasa. Y de repente verme retada a decir, ok, ahora walk the talk, a ver si como roncas duermes. ¿Cómo viviste tú ese proceso y también qué aprendiste durante ese proceso de lo que sí tienes, de las herramientas que sí tienes, de cómo las pudiste capitalizar y qué cosas nuevas aprendiste? Híjole, yo creo que con estos dos temas, entre el de mi hija y este recuerdo de marzo-abril, sin duda sí están como permitiéndome contarles un poquito de mi lado más humano en ese sentido, de lo más difícil que he enfrentado en mi vida y que se juntó en este año. Por lo mismo, Sandy, en este mundo en el que para mí la chamba es fundamental, porque es parte de mi identidad, es parte de mis sueños, es mi razón de vivir, es la herencia que quiero dejar, es, en fin. Entonces, cuando al principio de la pandemia viene todo esto, pues todos mis emprendimientos están relacionados al capital humano. Y entonces, de un momento a otro, se bajó la cortina de todo, ¿no? Nosotros habíamos hecho una planeación para poder crecer significativamente este año y habíamos contratado a más gente de la que necesariamente requeríamos en ese momento desde hace meses para operar, para empezar a prepararlos para entregar los productos que íbamos a colocar este año en servicios de recursos humanos. Cuando viene la pandemia, pues nos enfrentamos a muchísimas cosas, entre ellas un equipo muy, muy grande. Muy rápidamente me junté con mis consultores, con mis mentores, planteamos el escenario, revisamos los números y la primera decisión tenía que ser eso, ¿no? ¿Para cuánto tiempo podíamos tener oxígeno? Y recordar que el objetivo principal era salvar el barco para poder seguir transformando de la mejor manera o de la manera real a la mayor cantidad de personas, y para eso teníamos que sobrevivir. Al principio, pues bueno, prácticamente hubo unidades de negocio o marcas que cerraron por completo, que tenían cero operación. Así que con mucho miedo en ese momento, porque nunca me había tocado una crisis así. Cada año prácticamente desde hace 12 años, salvo uno que tuvimos un tema ahí en el segundo o tercer año muy complicado, pero todos los demás habían sido crecimiento, 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 crecimiento y cada vez con menos esfuerzo, ¿sabes? Era como, para mí entonces se validaba la creencia de que lo mejor estaba por venir. Y siempre lo digo, ¿no? Para mí lo mejor está por venir y era un verbo que se conjugaba cada nuevo ciclo. Y entonces, de repente, pues me toca subirme al ring contra varios luchadores y yo me di cuenta que yo no sabía jugar ese deporte. Así que empiezo a tomar algunas decisiones para poder ajustar las jornadas laborales, para ajustar y contemplar con quiénes teníamos que sobrevivir en este siguiente reto, entendiendo que lo que hacíamos ya no nos iba a servir para lo que venía, ¿no? Que lo que sabíamos, o sea, que incluso pensando, ¿no? En este equipo, quién se puede quedar, quién no, quién va a tener la posibilidad de hacerlo, sabíamos que iba a quedarse gente que a lo mejor ya no iba a tener la posibilidad, por ejemplo, de reclutar, que era el área en la que estaba, pero podía tener la versatilidad, la actitud y la fortaleza para aprender otra cosa que no sabíamos qué era, pero podernos ayudar. Así que bueno, hicimos el equipo, lo contemplamos, hicimos un camino por ahí increíble y así en este tono de confesiones hubo un capítulo, Sandy, ahí que también me recolocó.
Llego ese día, principios de abril, finales de marzo, y me reúno con el equipo para poder comentarles las decisiones e invitarlos a que el que quisiera o la que quisiera se sumara, ¿no? Entonces, un primer ejercicio fue, intentando salvar a la mayor cantidad de gente posible, hacer un recorte de jornada al 50%. De modo que había 0% de trabajo, pero íbamos a hacer como que trabajamos el 50 o por lo menos el 50 y pagar el 50. Y que podían o no aceptar, ¿no? Con el primer grupo, Sandy, que hablamos esto, o sea, acabo de explicarles, entonces 50% de jornada, por lo tanto 50% de sueldo. En cuanto esto se mejore, iremos reponiéndonos paulatinamente y todo un speech, ¿no? Yo estaba desde ahí ya muy afectado, o sea, de los días más difíciles de mi vida profesionalmente. Y en eso se levanta una persona a la cual le agradezco muchísimo. Incluso ella ahorita se acaba de salir de la empresa, le ofrecieron un súper puesto en una empresa grandísima, y se fue por la puerta grande, ¿no? Como nos gusta ver el rumbo de crecimiento de nuestros colaboradores o excolaboradores. Pero bueno, justamente la traigo aquí en la mente y entonces se levanta y dice, yo tenía una boda para este año, a mi pareja también ha tenido algunos temas de chamba y de dinero. Estoy de acuerdo a que nos recorten el sueldo, pero yo no voy a trabajar la mitad del tiempo. Yo voy a trabajar el doble para sacar esto adelante. Entonces, páguenme la mitad y yo voy a dar el doble. No, Sandy, imagínate nada más esa posibilidad. Así varios capítulos, varias cosas. Entonces, con esa fuerza, ¿no? Empiezo a darle la vuelta y decir, híjole, esto que está difícil, tenemos que convertirlo rápidamente entre todos en algo más grande, ¿no? No podemos nada más buscar sobrevivir, sino verdaderamente trascender. Y en ese momento nos juntamos un grupo de personas que no eran de marketing, evidentemente, ni publicidad, ni nada. Entonces empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para empezar a comunicar? ¿No? Y empezamos a intentar algunas cosas. Y en ese camino, te puedo decir que ahora, pues este año has visto, ¿no? Hemos creado el podcast, hemos creado una serie de redes, los martes de los webinars con comunidad, tenemos una comunidad padrísima. Hemos generado por ahí muchas cosas que nos dan mucho gusto y que estamos generando impacto más grande que antes, ¿no? Más fuerte que nunca. Básicamente fue eso, ¿no? Poder hacer que el equipo pudiéramos mirar para no ver el abismo, sino poder ver las nubes. Y por otro lado, también empezar a ver quién más en el mercado, quién más de nuestros aliados o competidores o gente que hacía algo similar podía venirse al sueño, entendiendo que asumíamos que casi todos estábamos en una situación similar y que juntos podíamos hacer muchas más cosas que separados. Y así fue, ¿no? Entonces me empiezo a juntar con Alex, me empiezo a juntar con Astrid, con Jair, y empezamos a traer a nuevas personas en donde pues, podrás hablar con ellos también. Nunca hablamos ni siquiera de dinero, ¿no? Hablamos de un sueño, hablamos de un gran sueño, hablamos de un gran proyecto, hablamos de cómo nos queríamos ver en el futuro, ¿no? Retomamos esta parte del propósito de cada quien y vimos que había una compatibilidad grande y nos pusimos a trabajar para que esto pasara y pues hoy este es un poquito el recap. Y han reinventado muchísimas de las cosas que venían haciendo, pero para lo grande. O sea, a mí lo que me encanta es lo que están logrando porque para mí es el ejemplo más claro a nivel empresarial, a nivel profesional, de esto de hacer limonada o de lo que yo llamo la alquimia emocional, ¿no? O sea, de transformar la pila de estiércol que la vida te puso enfrente, hacerla abono y verdaderamente florecer, porque lo que están haciendo, la cantidad de gente que están tocando, la gente a la que están entrevistando, lo que están aprendiendo, a mí me tiene impactada y de verdad los felicito muchísimo a ti, a Alex, a Astrid, a todo tu equipo, porque es súper enriquecedor la cantidad de valor que están dando. Sin lugar a dudas, estoy convencida que se les va a retribuir y me parece que es un ejemplo clarísimo de, en lugar de estar en modo supervivencia, estar en modo justo de composta, de sembrar, de ver qué más hacemos. Entonces, me encanta el ejemplo y te agradezco que hayas venido porque justo también por eso es que quería tenerte en este episodio. Y me gustaría, capitalizando tu experiencia personal y todo lo que están aprendiendo a lo largo de este año, hablando con la cantidad de gente que han estado hablando, estando en contacto con la cantidad de empresas que han estado en contacto, ¿cuáles son los retos más grandes que has observado que están enfrentando las empresas en este momento? Digo, hay algunos que son muy evidentes, pero a nivel recurso humano, a nivel colaboradores, a nivel liderazgo, a nivel cultura, ¿cuáles son los grandes retos que se están viendo en las empresas hoy en día? Fíjate que eso fue interesante porque así empezó todo este proyecto, decir, a ver, lo que ofrecíamos ya no sirve, supongamos que eso ya no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué sí? ¿No?
Y entonces era un poco ir con las empresas, con la gente, con los líderes, a decir qué les falta, qué necesitan, cómo están. Y nos dimos cuenta que esa pregunta nos la tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita nuestra gente? ¿Cómo podemos darle la vuelta? ¿Cómo podemos pedirle a nuestro equipo que haga el 120%? Porque si no, no vamos a sobrevivir, pero emocionalmente están al 20%, ¿no? Su bienestar está al 25%. Entonces, en ese momento dijimos, es por ahí. Y entonces vimos que hoy esas necesidades están muy, muy enfocadas al bienestar integral de las personas, ¿no? Y que las empresas ya no podían ver esa variable como algo que dependiera de la decisión de cada individuo, aunque de fondo sí lo depende, ¿no? Pero de entrada era empezar a escuchar de forma literal algunas empresas que decían, es que, fíjate, hubo un testimonio de un cliente que me encantó y que fue parte con lo que inventamos la vacuna organizacional. Y hablo con él y digo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Un cliente que habíamos tenido hace un par de años y me puse a llamarle a todos los ex clientes y todo para ver cómo estaban ellos, ¿no? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo se sentían? Un poco queriendo encontrar también eco en mi soledad y resonar con otras personas que pudieran estar preocupados por lo mismo y ver también si estaban teniendo una idea diferente que yo para aplicarla, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que ellos fueron mi principal fuente de aprendizaje en ese sentido, compartiéndome sus experiencias y empezar a ver el factor común. Una de ellas era que, como me dijo este fundador de esta empresa, me dijo, toda mi empresa tiene COVID, pero ninguno está enfermo de COVID. Y entonces prácticamente con eso, Sandy, te digo que él ya no le importaba que la prueba de sus colaboradores saliera positiva o negativa. Lo que él sentía es que no estaban y no estaban en condiciones de hacer nada y tenían que girar también para otros mercados, para otros productos, etcétera. Entonces la principal era eso, ¿no? Cómo la empresa podía ayudar a que la gente estuviera mejor para después pensar en mejores resultados, ¿no? En ese sentido, ese es el primero. ¿Cómo le vas a hacer para que la gente esté mejor emocionalmente, físicamente, profesionalmente? Incluso cómo empezar a entrenarlos económicamente, porque hubo una afectación económica en muchas empresas, en muchos colaboradores, y cómo poder incluso ajustar el presupuesto a estas necesidades, ¿no? A la nueva realidad. Ese es uno. El otro es qué tipo de líderes tendrían que ser. Nos empezamos a dar cuenta que la mayoría de estos hay como dos mercados, ¿no? Las pymes y las grandes empresas. Incluso nosotros estábamos mucho más enfocados a las pymes. Cuando pasa todo esto, lo que dijimos estratégicamente es que no podíamos mirar ahí, porque prácticamente lo que estábamos haciendo era mirar a nuestro vecino en la camilla, ¿no? Y entonces, pues es difícil que el otro paciente te pueda dar la receta adecuada y te pueda ayudar, ¿no? O que le puedas ayudar a la sobrevivencia. Entonces cambiamos nuestro mindset y nos fuimos por grandes empresas. Y en ese sentido nos empezamos a encontrar que había cosas similares, ¿no? Las pymes en una forma u otra son unas biopsias de lo que pasa en las grandes empresas. Y que en las grandes empresas también están como diferentes pymes acomodadas por diferentes lados. Así que lo que dijimos fue, bueno, ¿cuáles son las características de esas empresas? Y dividimos básicamente los que están en home office y los que están presencial. Y los que están en home office tienen unas necesidades y los de presencial tienen otras. Y entonces empezar a detectarlas y surtirles alguna receta. Nosotros decíamos que teníamos un botiquín. En ese sentido, teníamos un botiquín de primeros auxilios en el que le brindamos a las empresas ayuda psicológica, presencia, comunicación, coacheo a los líderes para que pudieran, soportar el embate de lo que estaba pasando y luego tener recursos para entregárselos a su gente. Correcto. Porque lo que veíamos era esto, ¿no? Yo de todas las personas con las que hablé durante estos meses, Andy, los más afectados eran los líderes. O sea, los que tenían la carga más grande, los que tenían la presión hasta el tope. Y curiosamente, las soluciones parecía que estaban diseñadas o la exigencia de las direcciones estaban diseñadas para poder atender al resto de la población, ¿no? Y entonces, pues también los líderes son humanos y necesitan igual y han sentido el peso distinto. Entonces, en esas dos vías, ¿no? ¿Qué necesita el líder como persona para tener mayor bienestar y ofrecer mejores condiciones? ¿Y cómo hacer para que no sea el líder quien tenga que entregar todos estos recursos a cada uno, sino que pudiéramos ayudarle a decir, ya sabes que necesitas brindar una serie de recursos, no te preocupes, con que me digas que sí, yo se los voy a entregar, entendiendo que cada población, aunque todos pasamos por la misma pandemia, necesita diferentes cosas. Entonces prácticamente creamos esa solución de decir, te cuido y te voy a cuidar para que tú cuides a tu gente. Yo se los voy a entregar. No solamente voy a decir qué tendrías que hacer, porque pues tú y yo lo vimos y tú y yo impartimos webinars, pláticas, talleres, podcast, lo que sea.
Pero el caso es que la gente decía, pues ya estoy hasta el gorro de todo esto, ya lo anoté, ya lo tengo aquí escrito, padrísimo, Y pero luego, ahora ¿cómo lo hago, no? ¿Y a qué hora? Porque pues recibo llamadas todo el tiempo, entonces está padrísimo que me digas que debo ser un líder más humano, más cercano, y que antes de preguntar a la gente qué vamos a hacer hoy y cómo lo vamos a lograr, le preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu perrito? ¿Cómo sigue tu hija? Qué bueno que está bien, no sé qué. Pues no tenemos tiempo, ¿no? Entonces esa parte fue, creo que, o es lo que yo veo que siguen necesitando las empresas. Y hoy ya nada más para cerrar con este tema es poder cambiar un poco el chip, ¿no? Donde la gente pensaba que a estas alturas ya íbamos a estar del otro lado. Algunos siguen pensando que en cuanto acabe el año vamos a poderle dar la vuelta a todo esto. Y para mí es un poquito ir preparando a las empresas, a los líderes, a la gente, a hoy, aunque estén más cansados que nunca, debemos mantener más que nunca la concentración. Yo lo veo como en un partido de fútbol, tu equipo iba perdiendo, llegó el último minuto, empataste en el último minuto en una final por la que has entrenado toda tu vida y no puedes decir en el tiempo extra que estás cansado. O sea, estás cansado, evidentemente, estás más cansado que nunca, pero es el momento en el que tienes que dar todo porque para eso estás ahora vivo, ¿no? Entonces, como cambiar ese chip de decir, ya acabó el tiempo y no tenía tantas reservas y además ya hice un gran desgaste, a sí, con todo y eso, porque lo que nos vamos a jugar no es el 2020, es empezar la mejor de nuestras historias. y ese enfoque justo de decir, ¿cómo le podemos hacer para retomar energía, para hacer nuestra propia fuente de energía? Es que ahí es donde está el tema, ¿no? De tengo que ser mi propia fuente de energía y poder proveerle a mi equipo ese mismo combustible, porque esto todavía va para largo y porque además, o sea, de aquí en adelante la constante va a ser el cambio, la incertidumbre, la readaptación, la flexibilidad. Entonces, justo en ese sentido te quería preguntar, como experto en el tema de cultura organizacional, ¿cuáles son los cambios culturales que tú ves que se van a volver más necesarios para las empresas? O sea, ¿qué cosas sí o sí tienen ya las empresas que empezar a ver desde su cultura como parte integral del tejido de la empresa de aquí para el real? Son varias, así me vienen dos rápidas, ¿no? La primera tiene que ser con que lo que le demos y le ofrezcamos al colaborador como salario emocional tiene que venir en tantos formatos o en un formato tan versátil para que pueda ser incorporado por los demás, ¿no? Antes era como este tema de, bueno, vamos a hacer el team building todos juntos ahí, entonces 2 horas, ¿no? Vamos a hacer la plática con no sé quién, vamos a hacer la pausa activa. Hoy eso ya vimos que no va a funcionar teniendo a la gente por diferentes lados, ¿no? En donde además, pues, nos están prestando su casa como oficina y su familia como colaboradores. Así que tendríamos que pensar en eso. Ese es uno, ¿no? ¿Qué les vamos a entregar tan potente, tan breve y tan versátil para que lo puedan tomar cada uno desde donde quiera, cuando quiera, como quiera, pero que no haya alguien que no lo tome, ¿no? Ese es el reto y hemos creado programas online increíbles que van haciendo esto con microlearning, ¿no? Videitos muy cortos, retos muy cortos, gamification, diferentes cosas donde las empresas meten ahí a toda su gente, ellos escogen las diferentes áreas de bienestar, pero no se pueden librar de estar buscando esa mejora del 1% diario. Esa es la primera. Y un poco relacionado a eso tiene que ver con algo que posteaba ayer, que es que la gente ya no trabaja en, ¿no? Antes decías, oye, ¿dónde trabajas? Trabajo en Rumbo, trabajo en Ciceso, no, ahorita es trabajo para. Y ese para ya no se vuelve el nombre de la empresa. Entonces se vuelve el propósito de la empresa. Oye, ¿y para quién trabajas, no? Yo trabajo para transformar la vida de millones de personas. Ya no importa dónde, porque además lo estoy haciendo desde mi casa, ¿no? Pero si logramos hacer que culturalmente la conexión de sentir que con que manejes en la mañana unos minutos o un par de horas llegues a tu trabajo, a cambiar el chip de decir, no es cierto, desde mi cama ya estoy trabajando para el mismo objetivo que los demás. Filosóficamente se oye muy bonito, en la práctica hay que hacer toda una serie de cosas para poder unificar ese propósito a objetivos muy puntuales, a KPIs, a medición del desempeño, a sistemas de reconocimiento, y eso incluye muchas cosas en medio, en donde la más importante para mí es la comunicación, que asegures tener los canales necesarios para llegar a las diferentes audiencias, incluso tropicalizar los mensajes para que cada audiencia reciba para él o para ella este mensaje y que pueda seguir construyendo esa organización y construyendo los resultados que les confirmen que van en el rumbo adecuado. Oye, y en este sentido, ¿cómo ves tú el reto de generar este sentido de pertenencia y de equipo, estando todos desbalagados cada quien en su casa? Como un reto posiblemente más difícil que antes, por esta diversidad, por la lejanía, por la distancia,
Pero también veo que hoy más que nunca estamos consumiendo otro tipo de canales. Si bien con los recursos del 2019 era más difícil, pero los recursos del 2021 nos lo va a hacer más fácil, ¿no? Porque además ya pasamos por esa migración. O sea, ya no es el tema de, mira, te voy a entregar todo este tema de cultura y de identidad, sentido de pertenencia de forma digital. Hace un año, a ver, en la mayoría de las empresas no había sido posible. Ahora es indispensable. Es más, tenemos empresas que cuando le decimos a la gente que está en home office, oigan, nos vamos a juntar para hacer algo, híjole, más bien ya se vuelve a empezar. Es curioso, yo creo que hoy la gente está preparada justamente para que se los entreguemos desde allá. ¿Cómo? Pues también ahí viene la gran noticia, ¿no? Lo que hagas va a ser mejor que lo que no hacías. La tenemos muy fácil. O sea, con que las empresas lo intenten, ¿no? Con que me mandes un mensaje de buenos días, punto, ¿no? Entonces, como no estamos haciendo nada porque no estábamos así, pues hoy empezando a jugar en ese sentido, tenemos una gran posibilidad. Y a mí la parte que más me gusta en ese sentido es obviamente ir con el colaborador, pero si somos capaces o las empresas son capaces de llegar a generar sentido de pertenencia, de identidad y de agradecimiento con los familiares, se vuelve, o con las personas con las que vive tu colaborador, se vuelve un detonador de posibilidades, ¿no? O sea, en el momento en que mi empresa haga algo para que mi hijo sepa lo que estamos haciendo, sepa para qué trabaja su papá, porque aunque esté aquí al lado no le pueda hacer caso y que además sienta que él es parte de ese gran sueño y pueda vivir, al menos en la imaginación, un mundo como el que sueña la empresa, te aseguro que el día que me despierte un poquito más tarde o que no abra mi computadora, me preguntar, ¿y qué pasó? ¿No? Porque hoy no estamos trabajando esto, ¿no? Es como el hijo que tiene el papá bombero, es como decir, oye, papu, si no te pones el disfraz no vas a salvar a nadie, entonces ponte listo, ya, ¿no? póntelo. Entonces creo que póntelo, porque pues si no, una es, alguien más se va a morir, y dos, entonces mi papá ya no es el superhéroe, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas ahí bien lindas para jugar de forma virtual. Y de verdad, es todo un movimiento, no solo a nivel empresarial, sino a nivel social, porque lo que dices, ya no es mi empleado el que trabaja para mí, ya de alguna manera es la familia completa, ¿no? Sí. Entonces se vuelve un reto bien interesante y yo creo que tiene más cosas para bien que para mal. Todo depende, obviamente, qué tan flexibles o no querramos ser. Y ahí es donde quiero entrar con mi siguiente pregunta. En cuanto a las competencias que la empresa va a estar tratando de reclutar más o tratando de fomentar más en sus empleados, que son competencias que siempre han sido necesarias, pero que hoy en día se están volviendo indispensables y que van a ser criterio de selección. ¿Cuáles crees tú que son esas competencias que están emergiendo a la superficie como evidentemente indispensables? Yo veo, por un lado, la colaboración, ¿no? O sea, este asunto de, por un lado, dejar de competir para colaborar, ¿no? O sea, dejar de tener esta necesidad de yo gané o yo voy adelante o yo me voy a quedar con el puesto del de arriba o yo, ¿no? Entonces, como pasar del yo al nosotros, es como lo expreso mucho. Entonces, esta parte de poder colaborar, de poder entender que todos somos parte de un proceso y que si alguien no hace ese proceso, el producto final no se entrega, y no es que el repartidor de la pizza es un mal colaborador, es que el que no la metió al horno a tiempo o el que le puso mal el queso influyó en todo eso, ¿no? El que tomó mal el pedido. ¿Cómo podemos hacer que el éxito en términos de resultado nos pueda hacer parte de un equipo y no por silos? Que eso era un tema que ya, bueno, de por sí antes ya era un gran desafío, hoy a distancia lo puede hacer más. La otra competencia que a mí me gusta mucho y que veo que hoy está creciendo mucho más tiene que ver con la humildad. Poder saber que no sabemos, de poder decir que no sabemos y de poder entonces tener la siguiente, que es la curiosidad, ¿no? Estamos autodidactas. Nadie había vivido una pandemia y nadie había vivido 9 meses de pandemia y nadie ha vivido 10 y nadie 11. Así que lo que tengamos que hacer el siguiente mes no lo sabemos ninguno de nosotros, pero tenemos que tener la curiosidad para ser muy flexibles, que es la tercera o la cuarta, en donde tenemos que probar, ensayar, y vale mucho más intentarlo que esperar a la perfección, ¿no? Vale mucho más el proceso y los intentos y las enseñanzas, con la confianza de tener un equipo que apoye el error, que apoye el intento mucho más que el resultado de ese proceso. Porque lo que yo digo es que va a llegar el momento en donde esto va a dejar de ser lo que es hoy, se convertirá en otra cosa, y lo que hayamos intentado tampoco se volvió tan determinante. Va a ser parte del kit de herramientas que vamos a tener para ser el equipo que seremos en el 2023 o 21 o 25, y que cuanto más ensayemos,
mejores recursos y mejor equipo seremos en el futuro. Y por último, yo le veo esta competencia hacia la tecnología, ¿no? Que lo platicamos un poco en la flexibilidad y eso de poder ensayar todo lo que decíamos que no hacíamos. Yo no sé tú, pero yo hace un año no me conectaba a tantas cosas como hoy ni de broma, ¿no? No, por supuesto. Y entonces, híjole, pues evidentemente no soy el más hábil, pero hoy versus hace 9 meses soy un hacker, ¿no? Entonces, esa parte de la flexibilidad para intentarlo hacia la tecnología, también creo que es algo que estamos buscando, sobre todo en la población más grande, ¿no? Los millennials, los centennials ya lo traen muy de fábrica, pero para nosotros es abrirnos mucho más a todas estas variables. Y en ese sentido también me gusta muchísimo algo que empezaron a decir tú y Alex del tema de revolucionar la forma en la que están contratando también en cuanto parte medular de los cambios que se tienen que dar en el tema de diversidad e inclusión, pero hablando de generaciones. ¿No? Porque hablando de las edades y de qué competencias puede tener alguien que a lo mejor pasa de los 40 y a lo mejor no es tan nativo digital, pero le han tocado vivir una cantidad de crisis en su vida y ha aprendido a ser flexible y ha aprendido a tener esta capacidad de aprender de los errores que a lo mejor alguien más chavito todavía está como en el tema de que quiere hacer las cosas perfecto. No sé, ¿qué ves tú o qué auguras o qué deseas en el futuro para las empresas? O sea, por lo pronto nosotros tenemos una política de que los clientes que nos pidan algún reclutamiento con esas condiciones, pues prácticamente no es nuestro cliente, ¿no? O sea, no en el sentido de no te trabajo, sino de explicarles por qué no. Y curiosamente, Sandy, las empresas lo han tomado bien. O sea, cuando dicen, ay, pues me ha sentido, nadie me lo había explicado, ¿no? O sea, simplemente pues así lo hacíamos porque así era, ¿no? Pero nadie se acuerda en qué momento lo decidió por la conveniencia, ¿no? Era nada más un tema de, pues así me dijeron alguna vez, así me dijeron en la escuela, así me dijo la persona que ocupaba el puesto antes y así lo estamos haciendo. Entonces, el cliente está más abierto a aceptarlo. Ha sido bien interesante porque las personas mayores a 40 o 50 que nos dicen, oye, pues es que yo tengo más de 45. Y luego, ¿no? Realmente es la actitud con la que llegas, ¿no? Porque si tú llegas ya de entrada, entiendo que hay publicaciones que dicen menos de 45, pero aún así, para ti esos 45, ¿qué significan? ¿Que no entiendes de tecnología? ¿O significan que tienes mucha más experiencia que cualquier otro menor que tú, si es que viviste las cosas, ¿no? Si es que verdaderamente no cumpliste años, sino cumpliste metas. Lo que yo digo es, si las empresas ya están cambiando, la invitación a la gente de cambiar más rápido que ellas, ¿no? Tendrían que ir mucho más allá. Hace rato hablaba de algunas competencias, me faltó la actitud, que esa no ha perdido vigencia. Prácticamente esa determina todo en ese sentido y es una actitud de yo puedo, no una arrogancia, ¿no? Como decíamos, la humildad es fundamental, pero sí la seguridad de que yo puedo hacer cosas y que si no las sé, las voy a aprender y que si me pides algo que no existe todavía, lo voy a investigar. Y entonces, pues alguien que puede tener muchas más recursos, incluso el temple o el temperamento para afrontar momentos difíciles, como alguna vez también lo escribí, todos mis mentores son más grandes que yo y algunos mucho más grandes que yo y son los últimos que hubiera dejado de consultar en los momentos más difíciles. O sea, no fui con los amigos de mi hijo a decirles, oigan, ¿qué harían ustedes en este caso? Fui con los papás de mis amigos a decirles, ¿ustedes qué harían en este caso? Y literalmente ese fue el ejercicio. Entonces, yo diría, pues esa experiencia es invaluable, ¿no? Es inigualable. Por más que tengamos otras skills y otra habilidad tecnológica, nunca vamos a poder comprar la experiencia. Ellos sí pueden comprar un curso de tecnología. Y Tico, estas competencias importantes para las empresas, ¿cómo aplican para las familias? Híjole, yo sigo ahí como muy soñador en eso, pero para mí es igual, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar quitándome la corbata al entrar a mi casa y entonces ya no soy yo, ¿no? Que no uso, pero yo pienso que es un poco igual en cuanto a las personas que tenemos por rol ahorita la posibilidad de tener un liderazgo en la casa o en la oficina. Es un poco lo mismo, ¿no? Me pasaba ahora con lo que te contaba de mi hija y llegó un momento que Luciana le decía a mi pareja, me decía, yo creo que me están ocultando información mis papás, ¿no? Entonces, me comentaba también Lau, entonces le decía, pues evidentemente sí, pero lo mismo pasa con los colaboradores, me están ocultando información, no sé para dónde van, no sé si me van a despedir, no sé si tengo una enfermedad terminal y no sé si me quedan semanas de vida en la empresa o en la casa, pero pues es lo mismo, ¿no? Sí. Ni los niños ni los colaboradores, y justo ayer ponía un post hoy en la mañana, ¿no? De este asunto que tu jefe no es tu papá, pero tu colaborador tampoco es tu hijo. En cuanto a liderazgo, no tengo la respuesta clara, pero no,
de entrada me resistiría a separarlas. Yo creo que las capacidades, las competencias, las habilidades, los recursos que hay que desarrollar hoy en día para vivir plenamente conectados, bien comunicados, logrando objetivos y sobrellevando o pudiendo navegar los mares embravecidos que nos están tocando, son muy básicamente las mismas en la casa que en la oficina, ¿no? Así es. Oye, Tico, ya para cerrar, si hoy pudieras dejar una semilla sembrada en la gente que nos esté escuchando, un mensaje de todo esto que estuvimos platicando y de la experiencia que has tenido, ¿cuál te gustaría que fuera esa semilla que se quedara sembrada? Fíjate que generalmente mi mantra y mi slogan por ahí individual, y cuando me preguntan algo similar, siempre había sido el no hay imposibles, ¿no? O sea, y eso es algo que vivo y compruebo. Y ahora con estas nuevas experiencias de este año, pues traigo como 2 cositas que se parecen, pero que si pudiera sembrar 3 semillas, las sembraría con la distancia necesaria para que puedan crecer. Pero el otro es, existen los milagros, ¿no? O sea, nunca lo había dicho así, pero si todo es posible, se parece, existen los milagros. Y entonces en ese sentido sembraría la posibilidad de esto que me pasó con lo que empecé la plática de mi hija. Nunca había tomado tal conciencia de la gran oportunidad de despertar, de tener un cuerpo sano. O sea, nunca lo había tenido. Entonces es eso, ¿no? Todo es posible, existen los milagros y ahorita esto es un milagro, ¿no? El hecho de estar aquí, de estar así, de no tener dolor, de no tener a nadie en un proceso terminal, O sea, para mí con eso lo que siga del día teniendo ese mindset es ganancia. Maravilloso. Tico, te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo, muchísimas gracias por esta entrevista y todo el éxito del mundo en los emprendimientos, muchas gracias. Con la recuperación de tu hija y con todo lo que venga en este futuro para el que hay que ser flexibles, pero estoy convencida de que van con un muy, muy claro y muy buen rumbo. Muchísimas gracias, encantado de verte y platicar contigo. ¿Y dónde te pueden encontrar si te quieren buscar? Mira, principalmente en LinkedIn, ahí es donde prácticamente estoy todos los días. Y estoy empezando a usar un poco más Instagram, ¿no? Porque me ha permitido también tener un diálogo más directo en la parte personal, justamente en esta H humana. Y ha estado interesante cómo algunas personas de LinkedIn empiezan a tener otra relación conmigo. Entonces, antes era solamente allá, ahora pues si pueden, los invito a LinkedIn y a Instagram y platiquemos y compartamos un poquito más de nuestras vidas, que siempre insisto, ¿no? No hay esta frontera entre lo personal y lo laboral, así que es también un pasito de congruencia para allá. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, mucha suerte, ya no te quito más tu tiempo. Mil gracias. No, hombre, para nada. Te mando un abrazote, un besote, muchas gracias y platiquemos pronto otra vez. Padrísimo, yo encantada de la vida. Y bueno, este fue otro episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora, si te gustó, por favor, compártelo y por favor, a seguir celebrando la vida a pesar de todo, todos los días. Nos vemos la próxima semana. Un beso grande. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.